Hay que imaginarse un universo entero, lleno de vida, bulliendo de actividad justo delante de nuestros ojos, pero que es completamente invisible. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en la historia del hombre que, con una simple lente, fue el primero en asomarse a ese mundo, Antony van Leeuwenhoek. Nuestra historia, arranca con un misterio. Uno que de hecho se escondía en cada gota de agua, en el aire que respiramos y hasta en nuestra propia boca. Un misterio tan grande como la vida misma, pero que era invisible para toda la humanidad. Hasta entonces, claro. Suena a pregunta de fantasía, ¿verdad? Pues no lo es. Dentro de una sola gota de agua hay un ecosistema bullicioso, con criaturas que cazan, que huyen, que compiten por sobrevivir. Vamos, un auténtico drama microscópico que se estaba desarrollando sin que nadie lo supiera en todas partes. Durante miles y miles de años, la humanidad vivió completamente ajena a este universo paralelo. Así que la gran pregunta es, ¿quién fue la primera persona que encontró la llave y abrió esa puerta a lo infinitamente pequeño? Pues la respuesta nos lleva directos al siglo XVII, a la ciudad holandesa de Delft y a una figura que, la verdad, era totalmente inesperada. Estamos hablando de Antony van Leeuwenhoek. Hoy le llamamos el padre de la microbiología, que es un título, vamos, impresionante. Pero lo más increíble de todo es que el hombre detrás de este título no era ni de lejos quien se podría esperar. Es que Leeuwenhoek no era un científico de carrera, no tenía títulos universitarios ni formaba parte de ninguna élite académica, no. Él era un comerciante de telas en Delft, también funcionario, pero tenía algo muchísimo más potente, una curiosidad sin límites. Y fue esa curiosidad, y solo eso, lo que le llevó a construir sus propias ventanas a otro universo. Y claro, para esa exploración necesitaba una herramienta, pero no una cualquiera. Él se construyó su propia arma secreta. A ver, en su época, los científicos importantes usaban microscopios compuestos, de esos con varias lentes, pero tenían un problema. La imagen era bastante borrosa y se distorsionaba. Leeuwenhoek, fiel a su estilo de ir por libre, pues ignoró las convenciones y perfeccionó una idea mucho más simple, pero radicalmente más poderosa. Su invento, la verdad, es que parece engañosamente simple. Una lente diminuta, casi como una perla de vidrio, montada en una placa de metal. Pero la clave, el secreto, estaba en el pulido. Leeuwenhoek desarrolló una técnica secreta para crear lentes con una claridad y una potencia nunca vistas. Y así, a mano, construyó cientos de estos microscopios. Cada uno era una llave a un mundo nuevo. Para que nos hagamos una idea de lo que consiguió, su mejor lente alcanzaba unos 275 aumentos. Esto era casi 10 veces más potente que los mejores microscopios que se vendían en la época. O sea, una ventaja tecnológica abismal que, claro, le permitió ver lo que nadie más podía ni imaginar. Y aquí viene lo que es, para mí, lo más alucinante de todo esto. Guardó su secreto con tanto celo que, cuando murió, la tecnología se perdió con él. Durante casi 200 años nadie en el mundo pudo fabricar lentes tan potentes como las suyas. La ventana que le abrió al microcosmos se cerró de golpe, y la ciencia tardó generaciones en encontrar la manera de volver a abrirla. Con esas lentes únicas en sus manos, Leeuwenhoek apuntó algo tan simple como una gota de agua de un lago. ¿Y lo que vio? Bueno, lo que vio cambió la ciencia para siempre. Lo que viene después no fue un descubrimiento, sino una auténtica avalancha de revelaciones. En 1674 observó por primera vez lo que él llamó animálculos, pequeños animalitos que nadaban en el agua. 3 años más tarde descubrió los espermatozoides, y en 1683 se le ocurrió mirar su propio sarro dental y fue la primera persona en la historia en describir las bacterias. Increíble. Es que su curiosidad era insaciable. Observaba el agua de un lago y encontraba protozoos, miraba la sangre y descubría los glóbulos rojos, e incluso llegó a ver cómo viajaban por los capilares más finos. Analizaba el semen y encontraba espermatozoides. Cada muestra que ponía bajo su lente revelaba una pieza nueva y fundamental del gran puzzle de la vida. Pero ojo, que estas observaciones no eran solo curiosidades, supusieron un desafío a una de las ideas más antiguas de la ciencia, la generación espontánea, esa creencia de que la vida, como los gusanos o las moscas, podía surgir de la nada, de la materia inerte. Al observar con su microscopio el ciclo de vida de las pulgas, Leeuwenhoek demostró algo revolucionario, que ponían huevos diminutos. La vida no surgía de la nada, toda vida venía de otra vida preexistente. Y a pesar de lo celoso que era con sus métodos, no se guardó los descubrimientos para sí mismo. Durante décadas, escribió cientos de cartas a la Royal Society de Londres, que era la cumbre de la ciencia europea. En ellas describía y dibujaba con un detalle meticuloso cada nueva criatura, compartiendo su asombro con un mundo que apenas podía empezar a comprender lo que él estaba viendo. Y claro, todos esos descubrimientos no fueron solo una anécdota.
fueron los cimientos de un campo científico completamente nuevo. Parémonos a pensar un segundo en esto. Cada vez que hablamos de virus, de bacterias, de gérmenes, estamos hablando de un campo científico, la microbiología. Pues bien, ese campo entero, toda esa rama del conocimiento humano, nació en las partas que este comerciante de telas enviaba desde Delft. No solo descubrió criaturas, fundó la ciencia entera. En su tiempo, nadie entendía realmente qué eran esos animálculos ni para qué servían. La conexión con las enfermedades, por ejemplo, tardaría casi 2 siglos en llegar, pero su trabajo fue la primera piedra. Sin las observaciones de Leeuwenhoek, un gigante como Louis Pasteur, pues sencillamente no habría tenido por dónde empezar. Y el mundo científico al final reconoció su genio. A pesar de no tener formación académica, la prestigiosísima Royal Society lo nombró miembro de pleno derecho en 1680. Su legado es tan potente que hoy en día el mayor honor que se puede recibir en microbiología es la medalla Leeuwenhoek, un premio que irónicamente recibió el propio Louis Pasteur, lo que demuestra cómo el trabajo de un pionero sienta las bases para las generaciones futuras. Al final, la historia de Leeuwenhoek es un recordatorio increíblemente poderoso. Nos enseña que los mayores descubrimientos no siempre requieren la tecnología más compleja, sino una nueva forma de mirar y una curiosidad imparable. Él nos reveló un universo entero con una simple lente. La pregunta que nos deja su legado es: ¿qué mundos invisibles, que están justo delante de nosotros, nos quedan aún por descubrir?